Les agradezco profundamente a ustedes, nuestra distinguida audiencia, y a los ponentes por su invaluable contribución a este cuarto Cybersecurity Nation Conference 2024. A la comunidad académica los invito a conocer la Red de Instituciones de Educación Superior, RIES, una iniciativa clave para sembrar la cultura de ciberseguridad. Esta iniciativa fue premiada en el InfoSecurity México 2024 del pasado mes de octubre. Inscríbete en la sesión informativa del martes 3 de diciembre. El enlace está en pantalla y en la descripción. También animo especialmente a las mujeres a unirse como voluntarias del Consejo SI en el 2025 y destacar profesionalmente. El Consejo SI tiene puertas abiertas para todas ustedes de todas las nacionalidades. El enlace también está en pantalla y en la descripción. La conferencia final de este programa está por iniciar. Disfrútenla. Nos vemos en noviembre de 2025. Hasta pronto. Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. En el corazón de cada organización hay un protector silencioso. Un héroe que enfrenta amenazas invisibles. Enfrentando desafíos incansables con una resolución inquebrantable. Es hora de reconocer a estos héroes anónimos. Los Steve Katz CISO Awards 2025. Honrando a aquellos que protegen, defienden y lideran. Porque los CISO son más que profesionales, son los guardianes de nuestro mundo digital. Steve Katz CISO Awards 2025. Reconocer, respetar, premiar. Who killed vulnerability analysis? Continuous pentesting did. In a world where cyber threats evolve daily, traditional vulnerability analysis is no longer enough. Continuous penetration testing transforms your cybersecurity strategy from reactive to proactive. With UpTesting, you can systematically identify and neutralize vulnerabilities before they can be exploited. Stay ahead of the game. Who killed vulnerability analysis? UpTesting did. En un mundo donde la ciberseguridad es crucial, los reportes estandarizados de pruebas de penetración son más que documentos, son herramientas estratégicas. Con el ERPP, obtienes claridad y acción. Facilita la comparación y mejora la comunicación entre equipos técnicos y de negocio. No te quedes atrás. Descarga tu copia gratuita hoy, transforma tu enfoque en ciberseguridad. En un mundo donde la inteligencia artificial redefine el futuro, ¿estás preparado para adaptarte? Ofrecemos un espacio único para el networking y el aprendizaje práctico. Con expertos en IA, aprenderás a enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades. Juntos, prosperaremos en la era de la IA. Únete a nosotros. En un mundo donde la ciberseguridad es esencial, la Red de Instituciones de Educación Superior, RIES, te ofrece la oportunidad de ser parte del cambio. Mediante el Consejo SI, integramos la ciberseguridad en las comunidades académicas. Transforma tu institución en un agente de cambio. Regístrate para conocer más. Atención, profesionales de ciberseguridad. El 27 de enero de 2025, un evento inolvidable está por llegar. Celebra con nosotros el 5º aniversario del Consejo SI. No te pierdas un programa de primer nivel que transformará tu perspectiva. Reserva la fecha. Bienvenidos a la conferencia El auge global de la educación en ciberseguridad. ¿Estamos realmente formando a los ciberespecialistas? Presento al ponente. Diego Muñoz es profesional con más de 17 años de experiencia en seguridad de la información, ciberseguridad y hacking ético en sectores público y privado. Es ingeniero en informática y cuenta con múltiples másteres y diplomados en áreas como seguridad ofensiva, gestión educativa y ciberseguridad. Actualmente es fundador y gerente general de Sombrero Blanco Ciberseguridad, director de escuela en la Universidad Mayor, investigador en SIGS y docente en diversas universidades. También actúa como consultor senior para USAID y co-chair
en eventos internacionales de ciberseguridad. Una vez más, bienvenidos. Lo que les quiero comentar hoy en día es básicamente parte de una investigación que estoy realizando. Todavía no ha culminado, todavía me falta algún tipo de insumo para ya empezar a poder de alguna forma concluir ciertas preguntas, ciertas necesidades que inicialmente quise de alguna forma poder evaluar. Esto considerando esta cercanía que tengo con el mundo de la educación, manteniéndome vigente en el rubro de la ciberseguridad. Actualmente también no solamente estoy trabajando como consultor, etcétera, sino sigo realizando actividades de pentesting, ethical hacking, asesoramiento a temas de seguridad defensiva, etcétera. Por tal razón, y debido a este vínculo que yo tengo con estos diferentes rubros, por así decirlo, me llama mucho la atención el ver cómo alumnos que he tenido durante mucho tiempo van creciendo, se van desarrollando, van perfeccionando sus habilidades y otros van quedando atrás. Dicho eso, también me llamó la atención mucho que aquí en mi país, en Chile, hay mucha noticia de repente en periódicos, en televisión, etcétera, sobre la falta o la escasez de especialistas en ciberseguridad. Y yo me preguntaba, ¿por qué hay escasez si hay tanta gente que quiere trabajar en esto, estudiar en esto, etcétera? Y a partir de esta premisa, de esta pregunta inicial, empecé a estudiar, a recopilar datos con respecto a mis estudiantes, entre profesionales que ya llevan bastantes años trabajando en esto, como otros que en realidad están empezando por primera vez. Como introducción, parte de esta investigación empieza con analizar los programas educativos de ciberseguridad que actualmente están en boca de todos. Me imagino que ya para nadie es extraño que hoy en día existan ingenierías en ciberseguridad, maestrías, doctorados en ciencias de la información y una serie de programas académicos que nos permiten de alguna forma adquirir estas habilidades y ser después la materia prima que va a trabajar en diferentes tipos de empresas. Pero ¿están alineados estos programas de ciberseguridad con las necesidades del mercado laboral? ¿Realmente están formando a estos especialistas para que por alguna forma puedan contribuir a las organizaciones? En el contexto actual hay un crecimiento exponencial de las ciberamenazas. No hace poco, ahora se atribuye a Israel un ataque relacionado con Vipers, que se asume que fue un ciberataque, pero todavía no está muy claro. En Alemania, hace no tantos años, hubo un ataque no recuerdo si un hospital o una clínica, que se tradujo finalmente en la muerte de un paciente. Entonces, hay bastantes consideraciones que debemos de alguna forma afrontar. Y para afrontarlas necesitamos tener ciberespecialistas que nos permitan poder contribuir, como dije anteriormente, a mejorar la ciberseguridad de las organizaciones, de los países, etcétera. Dependiendo del rol que me toque, es la contribución que yo tengo que hacer. Considerando que también tenemos ciberespecialistas en Fuerzas Armadas, ciberespecialistas en policías, ciberespecialistas en universidades, en empresas, en bancos, en retail, etcétera. Todos de alguna forma somos parte del mismo equipo y queremos contribuir a mejorar la ciberseguridad y adelantarnos a posibles ciberataques. ¿Cuáles son las teorías clave para analizar esto? ¿O cuáles son las primeras o los primeros indicios básicamente que quise analizar en su momento? Uno era la teoría de competencias profesionales, o sea, definir o determinar si realmente las habilidades que se están enseñando hoy en día sirven para poder de alguna forma contribuir a mejorar esta ciberseguridad de las organizaciones. La teoría del aprendizaje por hacer, o sea, el aprender haciendo. Si efectivamente lo que se enseña se practica y si lo que se practica se pone en práctica. Y otra teoría es la crisis del talento en ciberseguridad. Según fuentes como ISC al cuadrado, hay una escasez de ciberprofesionales, faltan apoyo. Me imagino que más de alguno o alguna ha podido ver que hay un montón de ofertas laborales hoy en día y te piden una serie de requisitos para poder postular. Tengo estudiantes de alguna forma que me dicen, yo quiero trabajar en ciberseguridad por primera vez, pero todos los puestos que veo que son básicos, por así decirlo, o iniciales, piden una serie de competencias que no me enseñaron, que no sé y que no tengo idea por dónde empezar.
para evitar ese tipo de situaciones, las universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales o cualquier casa de estudio debe empezar a, de alguna forma, disminuir esa brecha de conocimiento para realmente entregar ciberespecialistas al mercado laboral. Como les decía anteriormente, existe una brecha importante, hay diversas fuentes, estudios, etcétera, que hablan de que hay una escasez de ciberespecialistas, de que falta estos perfiles y las empresas hoy en día, las que sí están invirtiendo en ciberseguridad, no cuentan con el personal necesario en cuanto a cantidad para cubrir diferentes tipos de áreas. Por ejemplo, empresas que tienen a lo mejor un centro de operaciones de seguridad no pueden hacer los turnos correspondientes para un analista SOC, por ejemplo, por la escasez de personal. Y si lo vemos desde otro punto de vista, no existen formaciones dedicadas a enseñarte un rol específico, sino más bien hoy en día se te brinda la posibilidad de ser un profesional de la ciberseguridad abarcando diferentes aspectos y disciplinas de esta misma rama. Entonces, hay un aumento de amenazas cibernéticas, hay escasez de ciberseguridad, hay empresas que ya están invirtiendo en temas de ciberseguridad y requieren este tipo de personal. Organizaciones medianas y grandes que están creando sus propios ecosistemas de ciberseguridad con su propio equipo para no depender de terceros. Entonces, hay un avance desde el punto de vista de la inversión, no en todos los países obviamente, y falta esta materia prima que es el personal. Para llevar a cabo este tipo de tareas, obviamente muchas casas de estudio a lo largo del mundo se han dado cuenta de esta necesidad y han dicho, nosotros vamos a contribuir y vamos a, de alguna forma, fortalecer esta brecha que existe con especialistas en esta materia en específico. Pero ahí surgen una serie de problemas que, bueno, los vamos a ir conversando desde ahora y la idea es de alguna forma crear conciencia, ¿ya? No pretendo con esta charla cambiar el sistema completo, pero sí de alguna forma impactar quizás en la mente de los tomadores de decisión para que le den una vuelta a cómo se están haciendo las cosas y tratar de mejorar. ¿Cuáles son los desafíos globales en la formación de ciberseguridad entonces? Primero, existe un desajuste entre la oferta educativa actual y las demandas laborales. Por un lado, la universidad, cuando digo universidad me refería a cualquier casa de estudio, me dice que voy a formar tales especialistas, pero el mercado laboral me dice que necesita otro tipo de especialistas. O a lo mejor sí el especialista, pero con competencias diferentes. Esas competencias diferentes yo las he podido evidenciar a lo largo de diferentes reuniones, a lo largo de encuestas que he hecho y el seguimiento que llevo haciéndole a los estudiantes desde el 2015 en adelante. Entonces, al existir el desajuste de esta oferta, finalmente lo que hacemos es entregar al mercado laboral un profesional que, claro, tiene nociones básicas de diferentes disciplinas dentro de la ciberseguridad, pero no es especialista en un tema puntual. Y lo que busca la organización hoy en día es un especialista en temas puntuales. Por ejemplo, yo quiero un ethical hacking, o un ethical hacker, perdón, yo quiero que ese profesional venga ya con habilidades básicas mínimas, pero con este deseo, este ímpetu que es súper personal de querer seguir aprendiendo, de querer seguir actualizándose, etc. En cambio, en una formación académica, el estudiante sí va a tener quizás un ramo de ethical hacking, pero va a ser un ramo solamente. No va a darle el tiempo necesario, ese ramo puede durar 1 semestre, 2 semestres máximo, dependiendo del programa, y tiempo de práctica, tiempo de a lo mejor interiorizar los conocimientos o empezar a trabajar en cosas reales, va a faltar y va a estar al debe. Entonces, cuando salga de la empresa, obviamente esa persona va a tener que adecuarse a las necesidades de la empresa y de alguna forma alinearse a lo que está pasando para poder contribuir y que finalmente sea parte de una solución y no parte de un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer inicialmente? Conversar, o sea, conversar entre las universidades y el mercado laboral en este caso de qué realmente están solicitando. Muchas de las preguntas que yo le hago a los empleadores a veces es ¿qué necesitan ustedes? Y parte de las respuestas nunca es quiero un especialista en ciberseguridad, sino quiero una persona que haga X cosa, que se desempeñe en tal labor, que haga X labor, etc. Y uno desde la academia o de la universidad le dice, efectivamente esta persona tiene las competencias porque pasó la etapa relacionada
a ese estudio, a adquirir estas habilidades, y esta persona de alguna forma debería tener las competencias mínimas para poder desempeñarse en eso. Pero si somos realistas, en la academia, en la universidad, etcétera, como les dije anteriormente, en un semestre pasamos una asignatura, un tema X, una disciplina, etcétera, y no se logra abordar de forma completa, considerando todas las aristas, todas las variables que tiene la ciberseguridad como tal. Hay un montón de cosas que estudiar, un montón de cosas que saber, etcétera. Además, hoy en día formamos especialistas en ciberseguridad, pero nos quedamos al debe con aspectos súper importantes como son la informática en general, las telecomunicaciones, los protocolos de comunicación, etcétera. ¿Por qué esta brecha que existe hoy en día eh, de alguna forma no nos permite mandar o titular a un especialista por completo por estas carencias formativas de anterioridad? Por ejemplo, yo no le puedo enseñar ciberseguridad a un alumno si antes no le enseño de computadores, de informática, protocolos de comunicación, como decíamos, programación, etcétera. Pero hoy en día muchas universidades sí están realizando este tipo de formaciones y tratan de alguna forma suplir o estandarizar estas competencias que faltan con asignaturas clave. Por ejemplo, si yo comparo hoy en día un ingeniero en ciberseguridad con un ingeniero en informática, el ingeniero en informática tiene mayores competencias no porque haya estudiado informática, sino porque comprende la ciberseguridad desde una concepción mucho más amplia de lo que es el ingeniero en ciberseguridad. Automáticamente ya empieza a hablar temas de ciberseguridad, ya empieza a trabajar temas de ciberseguridad, ya empieza a configurar, etc. Pero se olvida de una base súper importante que es el tema de cómo inició todo esto. O sea, la ciberseguridad no nació porque de alguna forma a alguien se le ocurrió, sino porque es la suma de todas estas experiencias, esta evolución tecnológica, etcétera, que nos llevó a esto. Dentro de la problemática actual tenemos brechas de habilidades técnicas en ciberseguridad, gente que sale a trabajar y de alguna forma le dice, oye, a ti te falta estas habilidades, tratemos de compensar de alguna forma. La desalineación entre los programas educativos y las demandas laborales, lo que les decía anteriormente. Por un lado, la universidad dice, yo te estoy formando a este especialista completo que cubre todas estas disciplinas en esta área, y el mercado me dice, yo no quiero que me cubra toda esta área, yo quiero que cubra esta área específica, porque para eso lo necesito. La escasez global de profesionales en ciberseguridad, la falta de énfasis en habilidades prácticas y experiencia en el entorno real, la falta de actualización del currículum académico. Esto no es una crítica, pero hoy en día me he topado con la retroalimentación, el feedback tanto de empresas como de estudiantes, que me dicen muy bien la carrera, muy bien lo que aprendí, pero el docente tanto, siempre hay un docente X que no está actualizado, que lleva bastante tiempo enseñando, etcétera, lleva mucho tiempo en la academia, pero no se mantiene actualizado con lo que está pasando hoy en día. Y no solamente pasa por un tema de edad, sino también es por un tema de que ese docente no se actualiza y finalmente sigue enseñando lo mismo que se enseña hace 10 años, 15 años, etcétera. Y considerando que esto es una disciplina, una carrera, una profesión tan cambiante, es necesario que los docentes se mantengan al día. La desconexión entre la academia y las necesidades de la industria, la falta de programas que incluyen ciberinteligencia y respuesta al incidente, que esto siempre me lo están nombrando, la dificultad en acceder a certificaciones de ciberseguridad globalmente reconocidas. Hoy en día, para tener estas certificaciones hay que pagar y los costos son bastante amplios. No es algo fácil de alguna forma obtener. Hay gente muy buena, muy especialista, muy capaz, etcétera, pero topa en estos altos valores de las certificaciones. Y no solamente de certificaciones, sino también el nivel universitario, o sea, cuánto sale una carrera hoy en día, una maestría, etcétera. La subvaloración de las habilidades blandas. Hay gente muy talentosa, muy buena, pero cero habilidades blandas, lo que finalmente se traduce en que no es compatible con ciertos roles o perfiles dentro del espectro de la ciberseguridad. Hay gente que puede ser muy buena, tiene mucha capacidad, etcétera, pero las empresas no solamente necesitan que sea bueno, sino que también sepa comunicar claramente las ideas. Porque alguien que no sabe comunicar finalmente no va a poder ayudar en la solución o remediación de alguna situación. El limitado acceso a la infraestructura tecnológica para laboratorios de simulación. Hoy en día las universidades sí tienen laboratorios, sí tratan de hacer cosas más o menos reales, pero aún así no está tan a la par
como lo hace la industria. O sea, es muy diferente, por ejemplo, en el caso de ethical hacking, realizar una auditoría de forma real, con una empresa real, con los problemas reales que surgen, con los requerimientos que hay que pedir, con la forma de trabajar, a hacerlo en 1 o 2 semanas por un trabajo X que me pidió un ramo. Y el docente me va guiando básicamente en lo que tengo que hacer. Si bien hay laboratorios que son súper buenos y sirven de mucho, aún estamos al debe con esta práctica más o menos real. La baja diversidad de género y minoría de la formación de ciberseguridad. No voy a ahondar tanto en este tema, pero es evidente que hoy en día hay una disminución de personal femenino que quiere trabajar en áreas de ciberseguridad. Sigue siendo muy dominado por hombres el tema de las carreras tecnológicas. Y eso lo podemos ver por el número de matrícula, por las personas que de alguna forma están todo el tiempo preguntando. Si uno hace una charla, por ejemplo, hay mucho más hombres que mujeres realizando o viendo la charla en cuestión, etc. Falta de oportunidades de aprendizaje continuo y actualización profesional, ¿sí? Muchas de las necesidades de actualización van a depender de uno como persona. O sea, son pocas las organizaciones que capacitan, y las que capacitan, obviamente lo van a hacer para un tema puntual, para desenvolver una labor X en esta organización. La escasez de docentes especialistas en ciberseguridad, creo que eso, al menos aquí en Chile, ya no está pasando tanto, pero en su momento sí había una escasez de profesionales de ciberseguridad, y era muy difícil encontrar docentes que pudieran de alguna forma contribuir a estas carreras, ayudar en la creación, en la co-creación, en la confección de programas de asignatura, etc. Poca oportunidad de colaboración universitaria en la industria, sí, hay poca colaboración, y la colaboración que hay siempre va a depender de qué tan dispuesto esté la industria, en este caso, de aportar estos sistemas. Hay muchas organizaciones que hacen convenios con universidades, y son las universidades las que, a veces, esto ya es una opinión personal, tienen que estar detrás de la industria para que la industria los ayude. Entonces, si hubiera a lo mejor un tipo de política pública que de alguna forma diera beneficios y contribuyera a que esta comunicación se haga sí o sí, finalmente podríamos tener un producto un poco más mejorado. Hay ausencia política educativa, como dije, modificada a nivel global, y la falta de incentivos económicos para estudiantes interesados en ciberseguridad. De los estudiantes que yo tengo, que han sido bastantes, muchos de ellos me hablan de la inquietud de irse afuera, al extranjero. Dicen, yo quiero estudiar inglés para poder irme a Canadá, a Estados Unidos, donde se puede trabajar remoto, donde existen diferentes tipos de oportunidades, y de alguna forma puedo mejorar mi calidad de vida. En cambio, en Latinoamérica los sueldos son bajos, a diferencia de otros países. No siempre hay otras oportunidades, otras alternativas que hagan un diferenciador con respecto a estos tipos de roles. Hay muy pocas empresas y países que de verdad asumieron el teletrabajo como una forma de garantizar que se cumplan las actividades y que las personas puedan de alguna forma integrarse a este mundo. ¿Y cuál es la evolución de los programas educativos? Imagino que todo el mundo ya sabe o conoce básicamente o tiene nociones de cómo inició esto. Primero, empezamos con cursos de seguridad informática hace muchos años. La frase seguridad informática como tal comenzó a utilizarse más o menos en la época del 70. Y ahí cuando surgieron los primeros estudios y prácticas en torno a la protección de los sistemas informáticos como tal, ¿ya? Aunque la informática obviamente ya se desarrollaba a mediados del siglo XX, este fue un periodo crucial para las organizaciones porque comenzaron a preocuparse de la protección de la información digital, y no tanto en la seguridad física como comenzó esto, ¿ya? Esto debido al crecimiento de las redes y los sistemas conectados, obviamente. Uno de los primeros marcos importantes de la seguridad informática fue un libro que se llamó el Orange Book, que se publicó en la época de los 80 aproximadamente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este documento lo que tenía era varios niveles de seguridad en sistemas informáticos, lo que ayudó a formalizar de alguna forma las prácticas y el lenguaje de cómo todos empezábamos a hablar de seguridad en relación a la informática, considerando temas como protección de datos e integridad de los sistemas, ¿ya? O sea, ya no era solamente seguridad física, sino también ahora se preocupaban de temas puntuales como la data dentro de esos sistemas. Si se acuerdan, más de alguno debe acordarse que antes la seguridad informática era un computador, anclarlo a una mesa que tenga antivirus, y estábamos ya hablando de seguridad informática. Eso con el paso del tiempo ha ido evolucionando. Hoy en día ya hablamos de ciberseguridad, y eso ya parte
como en la década de los 90, si no mal recuerdo, coincidiendo obviamente con la expansión del Internet, el crecimiento de la tecnología, el tema de los teléfonos celulares, etc. Y obviamente la palabra ciber viene a hacer referencia a este mundo virtual y las redes de computador y la seguridad, etc. De esos pequeños cursos que empezaron al principio, después se convirtieron en diplomados, y hoy en día tenemos ingeniería, máster, magíster, programas técnicos, cursos, certificaciones, bootcamp, de todo, ofreciendo profesionales de la ciberseguridad. Este es un ejemplo de malla curricular, no es de ninguna casa de estudio, ¿ya? Esto es solamente un ejemplo de básicamente lo que hoy en día se enseña. Considerando una formación de 4 años aproximadamente, de 2 semestres de duración cada año, hablando de introducción a la informática, programación, álgebra, fundamentos de redes, cálculo, sistema operativo, penetration testing, arquitectura de computadores, práctica profesional, hacer una tesis, hacking ético, gestión de proyectos, etc. Y todo esto me dice que me va a formar un ciberespecialista, ¿ya? Pero, ¿qué realmente necesitamos de esa malla para generar estos ciberespecialistas? Toda esta investigación, como le dije, que todavía no está culminada, es solamente, esto podría ser un mini resumen de ciertas tareas que he ido desarrollando en relación a datos personales y confidenciales, obviamente, de estudiantes. Y para que se hagan una idea, que no solamente estoy ocupando data de Chile, sino de toda la información que tengo desde el 2015 hasta la fecha, a diferentes tipos de estudiantes, que son muchos. O sea, yo llegué a tener en su momento, en una capacitación que hacemos con diferentes universidades en Latinoamérica, llegamos a tener más de 2.000 estudiantes en un solo curso. Un curso que venimos haciendo hace bastante tiempo. Y entre otros paréntesis, yo actualmente manejo aproximadamente 900 alumnos anuales, que me llegan 900 alumnos. De esos 900, 400 me llegan en el primer semestre, 400 me llegan en el segundo semestre, que empiezan obviamente su carrera, y mucha de la información que van a ver tiene relación con aproximadamente 1.000 alumnos, 1.000 alumnos, etc. Pero de esos 1.000 alumnos, no solamente son los estudiantes que yo tengo en Chile, sino que de esta información completa que manejo, el 28% de esa información son estudiantes de Argentina, el 23% de Colombia, el 30% de Chile, el 17% de El Salvador y el 2% de España, ¿ya? Para que no piensen que solamente estoy utilizando datos de Chile. Para que se hagan una idea, la capacitación o la nivelación que requieren los estudiantes ha sido bastante amplia. Por ejemplo, los exalumnos, ya que están trabajando, etc., aproximadamente 450 de esos alumnos han recibido 864 capacitaciones para de alguna forma nivelar conocimientos que no fueron entregados en la universidad. Eso no quiere decir que los 450 tuvieron 2, 3, 4 capacitaciones. Puede que una de esas personas haya tenido 10 capacitaciones, 20 capacitaciones, etc. Pero de 450 alumnos, 864 son las capacitaciones que se han recibido. ¿Ya? ¿Para qué? Porque la empresa tiene una necesidad de mejorar, adquirir o acrecentar las competencias para el desempeño laboral. Es decir, llegó el estudiante, se puso a trabajar, el empleador se dio cuenta que le faltaban ciertas competencias y de alguna forma contribuyó a su formación capacitándolo puntualmente en cierta área específica, algo que no recibió en la universidad su formación como especialista en ciberseguridad. Todas estas capacitaciones fueron financiadas por las empresas contratistas, ¿ya? Ninguna de estas capacitaciones fue pagada por estos ex estudiantes. Muchos de ellos se capacitaron por requerimientos de entidades reguladoras. O sea, una entidad reguladora le dijo a la empresa: tú tienes que capacitar a esta persona en ISO, por ejemplo, en una norma ISO. Y era una obligación, y se capacitó. Y otra de las características de esta nivelación es que la inversión es por un tema de cultura empresarial. O sea, viene gente, es nueva, se capacita porque la cultura es así en la organización. Para que se hagan una idea, ¿qué capacitaciones recibieron estas personas? Y ojo, para hacer una comparación con lo que vimos anteriormente, en programación, en respuesta ante incidentes, en threat hunting, en ethical hacking, en ciencia exacta, en lógica de programación, en análisis, en habilidades blandas y otras. El 24,22% fue programación y el 29,24% fue respuesta ante incidentes, que se supone que se enseña en cierta formación, en ciertos programas educativos, pero aún así tuvieron que requerir una capacitación puntual. ¿A qué se debe esto? Una, a la falta de conocimiento, obviamente, por parte del estudiante, y una, a la tecnología que se está utilizando en esa organización. Porque la universidad no puede contratar licenciamiento
o adquirir los insumos tecnológicos de todas las marcas hoy en día para poder enseñar cierto tipo de actividad. Entonces, como no se puede hacer esa inversión a nivel universitario porque es costoso, llega el estudiante sin conocer cierta tecnología y la organización tiene que capacitarlo. Entonces, si se fijan, hay un porcentaje bastante elevado de cosas que de alguna forma se enseñan, pero no sirven completamente en las organizaciones. Y las organizaciones de alguna forma tienen que capacitarlos en el primer año de trabajo para poder desempeñar sus labores. Ojo, las habilidades blandas, si bien es un porcentaje bastante poco, hay muchas personas que requieren este tipo de capacitación. Entonces, dentro de las encuestas que se hace tanto a empleadores como estudiantes, considerando esta base de datos que mantengo hoy en día, ¿están realmente formando las universidades a los ciberespecialistas? El 26% dice que sí y el 74% dice que no. Esto considerando el total de los años del 2015 al 2023 de todos los estudiantes que he tenido. Para que se hagan una idea de la percepción dentro de esta encuesta que se hace todo el tiempo, yo las hago todo el tiempo estas encuestas, tanto cuando el alumno se titula, cuando no se titula, cuando está en la carrera, cuando está haciendo un curso y está empezando, hago encuestas, etcétera, y voy de alguna forma recopilando esta información, hago entrevistas con los empleadores, hago entrevistas con los alumnos, me doy bastante tiempo para poder conversar y le preguntamos cuáles son algunos aspectos que consideran importantes. Por ejemplo, cuando alguien sale de ingeniería, como título de ingeniero ya o licenciado en, ¿qué nivel cree el empleador que tienen los egresados? Si bien, bueno, el gráfico lo dejo arriba, pero para que se entienda un poquito más, el 2023, solamente el 2023, el 47% de estos encuestados me dijo que el ingeniero que salió tiene un nivel técnico básico. El 19% cree que es ingenieril básico. El 22% ingeniero intermedio y el 8% ingeniero avanzado, considerando que ella salió con el título de ingeniero. Y si lo comparamos con las personas que salen con un título técnico profesional, el 53% cree que tienen un nivel técnico intermedio. Y el 39% que este técnico tiene un nivel de ingeniería básico. O sea, este técnico sale con, de alguna forma, competencia ya de tipo de ingeniería. Todas estas encuestas iban desde los no evidenciados hasta la maestría, pasando por un técnico básico, intermedio, avanzado, un ingeniero básico, intermedio, avanzado. Entonces, el feedback del empleador es súper importante en estos aspectos, ya que de alguna forma nos indica si falta algo por hacer, obviamente. A nivel de empleabilidad, si nos vamos a un gráfico de años anteriores, comenzando del 2017 al 2020 para tener data, el 51,75% está trabajando en el 2017, o hasta hoy en día se mantiene trabajando, pero en el 2018 del 63,5% se mantiene trabajando, pero siguen habiendo algunos porcentajes de gente que está desempleada, de gente que cambió de rubro, que empezó en ciberseguridad y hoy en día trabaja en otro tipo de cosas como ventas, por ejemplo, y otra gente que no está haciendo nada y solamente está estudiando, no está trabajando. Entonces, si comparamos, por ejemplo, el tema de los desempleados, aproximadamente un poco más del 60%, el del 2017 al 2020, de gente que no está trabajando en lo que estudió y hoy en día está buscando otras oportunidades laborales. Volvemos al tema de la escasez profesional de ciberseguridad. Tenemos una escasez, pero tenemos una desempleabilidad muy importante. Entonces, hay que considerar obviamente a estos actores, que en este caso son los desempleados, para poder ver en qué fallaron. Si yo me pongo a revisar ya el detalle, obviamente, respuestas y entrevistas que he realizado con los estudiantes, muchos de ellos me dicen que no sabían qué hacer. O sea, que sí, son ingenieros, son técnicos, etcétera, pero no sabían bien cómo desempeñar sus funciones en ciertas áreas. Lo que faltó más capacitación. Algunos culpaban a la universidad, otros culpaban a otro tipo de problemática, pero en el fondo no pudieron mantenerse vigentes en el área con la que estaban trabajando. Antes de finalizar, algo que no consideré al principio, de 2015 en adelante, porque nunca pensamos que era una pandemia, era el tema de la pandemia finalmente, la cual empezó aproximadamente a fines de 2019 y esto, dicho sea de paso, si vemos en comparación del 2019, hay mucha más desempleabilidad, un 13,65 en 2019 y un 22,35 en 2020. Esto obviamente efecto pandemia. Hay muchas personas que a partir después de la pandemia ya empecé a considerar estos valores de dónde quieren trabajar, si quieren trabajar de forma remota,
de forma híbrida en la oficina, etc. Y aquí tenemos por diferentes tipos de sectores, los Gen Z, los Millennials, los Gen X, los Baby Boomers, que la mayoría coinciden que prefieren trabajar de manera híbrida. Entonces es un dato muy interesante a analizar, a considerar para aspectos futuros y que de alguna forma nos digan qué cosas podemos mejorar. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? Como les digo, esta es una investigación que sigue en curso, que sigo recopilando información, que cada año las variables cambian en cómo vemos el mercado actual, en cómo de alguna forma entregamos a estos profesionales al mundo laboral. Lo primero, obviamente, aumentar la colaboración entre empresas y universidades. Eso sí o sí tiene que de alguna forma materializarse de forma real, no tan solo conversaciones de una vez al año o hacer actividades en conjunto, no, sino que el mercado laboral, en este caso las empresas, tengan opinión en las mallas curriculares hoy en día, y que si una empresa dice ese ramo necesita ser semestral, ser anual, que se imparta todos los años, empezar a escuchar un poco a esta empresa. Desarrollar certificaciones internas adaptadas a las necesidades locales. Como dije anteriormente, es muy costoso hoy en día pagar una certificación, por ende se requiere que la misma universidad o los mismos países puedan de alguna forma certificar que estos estudiantes tienen estas competencias para desempeñar diferentes tipos de roles. Y fomentar la investigación aplicada en ciberseguridad. Es súper importante investigar y darle esa posibilidad a los alumnos, estudiantes, egresados, titulados, etcétera, que sigan contribuyendo a la investigación. Si no investigamos, nos vamos quedando atrás, no vamos generando conocimiento. Y al no generar conocimiento, no podemos de alguna forma mantenernos a la par, ojalá a la par, entre ciberdelincuentes y nosotros, agentes protectores. Muchas gracias, obviamente, por la instancia. Yo sé que faltan muchas cosas más por conversar, etcétera, en este pequeño espacio resumido, así que estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. Hola Diego, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este programa especial de Cybersecurity Nation Conference 2024. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos iniciando la sección de preguntas y respuestas. Les recordamos a nuestra audiencia que pueden hacer sus comentarios y preguntas en la sección del chat y ahí las vamos a ir atendiendo. En lo que esperamos a que lleguen más preguntas al chat, me gustaría iniciar con la siguiente. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que pueden los estudiantes contribuir al fortalecimiento de la comunidad de ciberseguridad mientras aún están en la universidad? Buena pregunta. Miren, a la mayoría de los estudiantes que me preguntan cosas similares, yo siempre les he dicho que trabajen en su marca personal. O sea, más que estar estudiando, más que sacarse buenas notas, etcétera, que contribuyan a este ecosistema de la ciberseguridad desde el punto de vista de los proyectos, desde la colaboración, desde participar en actividades, charlas, etcétera. Hoy en día, en diferentes países existen un montón de conferencias, de oportunidades para poder demostrar conocimiento, compartir habilidades, etcétera. Y muchos estudiantes se retraen, dicen, no, todavía me falta, no voy a participar. A esos mismos estudiantes lo que yo les digo, háganlo, o sea, vayan, aprendan, demuestren lo que están aprendiendo, lo que están haciendo, y compártelo con el mundo. O sea, siempre va a haber una persona que va a agradecer la información que ustedes compartan. Y no me refiero solamente a jóvenes que estén empezando, sino desde, no sé, profesionales ya serios. De ahí hacia abajo siempre va a haber algo que ustedes van a poder contribuir y les va a ayudar a adquirir confianza en ustedes mismos y de alguna u otra forma poder hacerse más visibles. ¿Y por qué hablo de la visibilidad? Porque en el mundo de la ciberseguridad, me imagino que en México igual pasa, es muy pequeño y poco profesional, etcétera. Entonces la mayoría se conoce. Y si nos conocemos entre todos, de alguna forma podemos aportar a mejorar esto. Y las pequeñas ideas finalmente después se convierten en algo mucho más grande que puede, en algunos casos, puede llegar a terminar en una ley, en una política, no sé, en una empresa nueva, en una comunidad nueva, etc. Entonces, como decimos aquí en Chile, tírense a la piscina, atrévanse
a hacer este tipo de actividades. Y si hay algo que no existe, por ejemplo, si ustedes piensan que hay algún grupo de conocimiento, alguna comunidad que crear y no existe o no conocen alguna, créenla ustedes mismos y potencienla y difúndenla. El poder de las redes sociales hoy día da para mucho. Así que con ese mismo entusiasmo y esa energía, levanten proyectos personales, o sea, proyectos propios. Agradezco la respuesta, Diego. Ya tenemos aquí unas preguntas que nos llegaron a través del chat. La primera es por parte de Luis Mena, que dice, ¿qué habilidades prácticas considera esenciales para destacar como ciberespecialista y cómo podemos desarrollarlas en la universidad? Buena pregunta. Eso va a depender obviamente de la línea de carrera que quieras como ciberespecialista. Puede ser desde el punto de vista defensivo, puede ser desde el punto de vista ofensivo o de la gestión de la ciberseguridad. Entonces, definiendo ya esa línea o esa ruta de carrera, hay diferentes tipos de habilidades que hoy en día son muy demandadas. Por ejemplo, si hablamos del ofensivo, de la ciberseguridad ofensiva, obviamente esa persona tiene que tener habilidades y competencias para poder hacer hacking. Entonces, una de las cosas, de las habilidades que tiene que desarrollar es precisamente el tema del hacking. El tema de poder comprender cómo funcionan las amenazas modernas, los ataques modernos, cómo explotar estas vulnerabilidades, cómo poder aprovechar lo que yo tengo enfrente. Estoy a través, no sé, estoy en un sitio web que tiene diferentes tecnologías, cómo yo aprovecho esas tecnologías para poder explotarlas y romperlas. Entonces, desde el punto de vista defensivo, lo mismo. Hoy en día los defensivos están, o al menos por lo que yo he visto en las ofertas laborales, están pidiendo mucho analistas de ciberseguridad, para que desempeñen funciones de monitoreo, de respuesta ante incidentes, etc. Esas mismas habilidades son las que uno tiene que empezar a potenciar. En cualquier universidad, en cualquier casa de estudio, etc., siempre van a existir ramos que no van a alcanzar a cubrir el nivel de profundidad que se requiere, especialmente en esta área como ciberseguridad que es tan cambiante. Hace años atrás hablábamos de seguridad informática, como les decía anteriormente, y hoy en día tenemos que sí o sí integrar inteligencia artificial. Entonces, mantenerse a la vanguardia, ver qué está pasando en el mercado laboral, ver qué otras tecnologías están de alguna forma introduciéndose a este ecosistema y empezar a estudiarla. No digo volverse especialista 100% en estas nuevas disciplinas, pero sí al menos tener un conocimiento básico de lo que está surgiendo hoy en día en el mundo moderno y poder de alguna forma defenderse ante posibles eventualidades que requieran de este conocimiento. Gracias por la respuesta. ¿Y cómo podemos desarrollar la universidad? Esa parte me faltó. Bueno, similar a la respuesta anterior, para poder desarrollar estas habilidades, si es que la universidad no cuentan con este tipo de programa, a lo mejor, por así decirlo, para poder desarrollar estas habilidades, ustedes mismos tratar de hablar con sus directores de carrera, escuela, etcétera, y proponer esta iniciativa para fortalecer mediante laboratorios, charlas, etcétera, estas habilidades. Y si no encuentran la respuesta en la universidad, créanme que en el mercado laboral van a encontrar esa respuesta porque se hacen este tipo de eventos en otros lados. Ahora sí. Gracias, Diego. Tenemos la pregunta que nos hace llegar Juan Villegas, que dice, en su experiencia, ¿qué errores comunes cometen los estudiantes al intentar ingresar al campo laboral de ciberseguridad y cómo pueden evitarlos? Ya, buena pregunta. Esto es bajo mi experiencia personal y mi opinión personal, ¿ya? Creo que los errores que más cometen es, desde algún punto de vista, son un poco soberbios, que llegan muchos estudiantes pensando que como las carreras tecnológicas están muy demandadas hoy en día, pretenden inmediatamente obtener sueldos muy elevados. Y empiezan pidiendo, a mí me ha pasado, de hecho ahora me está pasando porque justo ahora estoy haciendo una convocatoria para un puesto y piden mucho dinero para perfiles junior, perfiles que todavía no tienen experiencia y una habilidad que yo siento, o un error muy común, además del tema obviamente de no tener esta experiencia laboral, es las habilidades blandas, como dije en su momento. Tengo mucho profesional bueno, mucho estudiante bueno, técnicamente espectacular, pero a la hora de plasmar esa habilidad en un informe, ahí bajan puntos.
gente que no sabe redactar adecuadamente, que no utiliza bien la ortografía, los tildes, que no sabe expresar o plasmar adecuadamente el paso a paso de un hallazgo, y ese tipo de cosas finalmente perjudican, porque el especialista en este caso tiene que ser un especialista completo, tanto de la parte técnica como de la parte de habilidades blandas. Y precisamente esta última, porque todos los especialistas de ciberseguridad en algún momento tienen que interactuar con un cliente, interactuar con una persona que no es técnica, y tiene que saber comunicar adecuadamente su idea. Y ahí es donde algunas personas cometen errores y cuesta después como volver a solicitar este tipo de oportunidades. En Chile, al menos, cuando uno comete un error desde el punto de vista de la ciberseguridad, eso se sabe. Como les decía anteriormente, es un mundo muy pequeño aquí en Chile, la mayoría se conoce. Entonces, si llega a pasar algo, por X motivo, por X razón, por una falta de la misma persona, eso obviamente te marca y afecta tu reputación. Por ende, después no puedes encontrar muchas oportunidades laborales en la misma área donde estaba trabajando. Imagínense un caso hipotético, Juan Villegas, por ejemplo. Juan trabaja en una empresa, el rubro de ciberseguridad es chico en su país, se le pasa un ransomware porque, no sé, estaba durmiendo, no monitoreó bien, no se dio cuenta, no vio la alerta, etc. Y después, obviamente, la empresa tuvo que dar explicaciones, explicar, pasó esto, y durante todo este tiempo, en el rubro de la ciberseguridad, todos supieron que Juan Villegas se le pasó un ransomware. Entonces, queda marcado. Por eso el llamado siempre es a ser profesionales en todo momento, a desarrollar habilidades técnicas, pero tampoco olvidar las habilidades blandas, volver a lo básico muchas veces. Hay gente que trata de aspirar a muchas cosas, a salarios grandes, a puestos gerenciales incluso, pero todo a su tiempo. O sea, todo va a llegar cuando tenga que llegar. Pero antes de eso hay que prepararse para poder desempeñar una buena función. Gracias por tu respuesta, Diego. Ya para concluir en esta sección de preguntas y respuestas, por última pregunta, me gustaría preguntarte ¿cómo podemos un momento, por favor. Sí. Como una pregunta aquí me hacen llegar es, ¿qué tan importante es complementar los estudios con certificaciones específicas en ciberseguridad y por dónde le recomendarías a los estudiantes empezar? Ya. En la mayoría de los países de Latinoamérica las certificaciones son muy cotizadas y codiciadas. El único problema con las certificaciones es que son bastante elevadas, son costosas. Por ende, lo que le recomiendo a la mayoría de las personas que van a ingresar al mundo de la ciberseguridad es que antes de pensar en certificaciones se preparen con todo lo que puedan consumir de internet, gratis. Una vez que tengan cierto nivel y ya se sientan conformes con los resultados, optar por diferentes tipos de certificaciones que sean más o menos accesibles a su situación actual. En el caso de ciberseguridad, voy a tocar el tema ofensivo nuevamente de ejemplo. En el caso de ciberseguridad ofensiva, por ejemplo, una de las certificaciones más rápidas, por así decirlo, para adquirir es la EJPT. Esta certificación es básica como Junior Penetration Tester y permite adquirir estas competencias iniciales para poder abordar puestos junior de pentesting o ethical hacker. En base a esas certificaciones entry level, empezar ya después a aspirar a otro tipo. Pero ojo, consideren muy bien dónde están ustedes geográficamente. En Chile, sí, las certificaciones son un plus, pero también son un plus los títulos profesionales, las maestrías que se tengan, también son un plus importante. Hay otros países donde la certificación está por sobre los títulos y otros países donde los títulos están por sobre la certificación. Entonces, dependiendo de la realidad en la que ustedes estén en este momento, cotizar, validar, hacer un estudio grande de cuáles son los pros y los contras, y siempre es bueno tener algún tipo de certificación de esta industria. Y si ustedes revisan ofertas laborales, siempre se van a encontrar más o menos con lo mismo. Un Certified Ethical Hacker, un EJPT, un OSCP, en el caso de los ofensivos,
para casos defensivos o gestión de repente una ISO 27001 como auditor, implementador, líder, etcétera, y en base a eso poder obviamente optar a estas ofertas laborales. Y todo va de la mano con lo que les dije anteriormente. ¿Cuál es la línea de carrera que yo quiero tener? Aquí puede que nos guste todo, que nos guste hacer de todo, defensivo, ofensivo, gestión, etcétera, pero en la práctica, cuando estemos trabajando, no vamos a poder hacer de todo. Tenemos que encaminarnos hacia una línea de carrera, y en base a esa línea de carrera yo hacer un roadmap, es decir, voy a hacer tal paso, certificación tanto, y hacerme al menos un curso o capacitación una vez al año, para mantenerse vigente como dije anteriormente. Te lo agradezco, Diego. Pues con esta pregunta terminamos la sección de preguntas y respuestas. Y ya para finalizar la ponencia, me gustaría saber si tienes algún comentario o algún mensaje para la audiencia. No, o sea, motivarlos siempre a ser autodidactas, a mantenerse actualizados. Lo que hoy día aprendemos puede que en 2 meses, o 2 años, 10 años, un día quede obsoleto. Así que mantenerse vigente, a seguir colaborando. No vean la ciberseguridad como competencia nunca. Nunca. Si yo estoy en una empresa X, no compitan con otra empresa. Si me pasa algo, tratemos de alguna forma de compartir esa información. Recuerden que esto es una batalla contra los ciberdelincuentes y no contra nosotros mismos. Así que eso, sigamos colaborando, trabajando en conjunto, ayúdense, colaboren, compartan, únanse a comunidades, participen en eventos y eso. Espero algún día poder hacer esta misma conferencia presencial y ir a visitarlos. Muchas gracias. Gracias, Diego, por tu participación.